¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Una feliz noche para cada uno de ustedes. Qué privilegio es poder estar una vez más conectado para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Estamos en la tercera lección de este tercer trimestre del año 2024. Controversias es el tema que estamos estudiando durante esta semana y el tema de esta noche, el llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno. Oro a mi Dios para que esto sea de bendición, de inspiración, nos permita acercarnos más al Señor. Y como siempre digo, estoy abierto a cualquier pregunta que creas conveniente hacer, bien sea a mi directo si tienes mi contacto, o por acá dejando escrita la pregunta, el comentario. Vamos a interactuar para juntos crecer en la experiencia de lo que el Señor quiere dejarnos a través de estas lecciones. El llamado de Leví y la pregunta acerca del ayuno. En Marcos capítulo 2, a partir del verso 13 y hasta el 17, nosotros vamos a encontrar el llamado que Jesús le hace a Leví Mateo, el apóstol o el hombre que llegó a ser discípulo y luego el apóstol que escribiría el evangelio que lleva su nombre. Ahora, hay varias cosas con respecto a el llamado de Leví Mateo que hace necesario esta lección, explicarla, mirarla y sacar las lecciones que el Señor tiene para nosotros. Fue un llamado extraño, ¿sabes? Uno siempre imagina que el Señor va a llamar para que sean parte de su círculo íntimo a personas perfectas. Ese es el concepto común. Un líder de iglesia no puede ser cualquiera. Y bueno, en cierta forma es así. Pero Dios llama a Leví Mateo, que dice la palabra de Dios que era un publicano, un principal entre los publicanos. Estaba en la mesa de los tributos, estaba allí en el banco de los tributos, haciendo lo que sabía hacer, cobrar impuestos. Ahora, ¿quiénes eran los publicanos? Y voy a hacer esta aclaratoria porque seguro que hay amigos que ven estas lecciones y no conocen el término. Los publicanos eran judíos que tenían tres pecados capitales. Tres pecados capitales. Primer pecado, ellos trabajaban para el gobierno enemigo. Recuerda que en el tiempo de Cristo gobernaba el Imperio Romano. Los judíos no lo querían, se querían sacudir de ese yugo, querían sacárselo de encima. Pero los publicanos trabajaban entonces para el gobierno enemigo. Por eso era la primera razón por la que eran odiados. La segunda razón por la que eran odiados, el pecado nacional que tenían, era que no solamente trabajaban para el gobierno enemigo, sino que trabajaban en el peor de los cargos. Eran los cobradores de impuestos, es decir, cobraban a sus paisanos para mantener al imperio enemigo, para mantener a ese gobierno invasor al que no querían, pero que les tenía dominado. Era el peor de los trabajos, cobraban impuestos. Pero lo que es peor, y es el tercer pecado nacional capital que lo tenían, por lo cual eran odiados, por los cuales eran despreciados, ellos no solamente cobraban impuestos, sino que tenían licencia para cobrar lo que bien les pareciera. Ellos llegaban a su casa, voy a colocarte un ejemplo, tocaban la puerta, tú abrías la puerta y decían, venimos a cobrar el impuesto para el César, son $100. Y tú decías, oye, pero yo entendí que eran 20. Y el publicano decía 100, pero miren que era 20. Dije que era 100, decía el publicano. Y la persona tenía que pagar los 100. Entonces él llevaba 20 a Roma y 80 guardaba en sus bolsillos. Y tenía autoridad para hacerlo. No podía ser denunciado por hacerlo. Por eso eran odiados. De hecho, había un pensamiento en la literatura judía de la época
que decía que en la casa donde entrara un publicano todo se convertía en inmundo, todo pasaba a estar inmundo. Y la gente critica a Jesús porque Leví y Mateo, al sentirse perdonado, y aquí voy a abrir otro paréntesis, cuando hemos sido perdonados por el Señor, no nos podemos quedar tranquilos. Yo insisto en esto. Hay algunos que llegan a la iglesia, se bautizan y viven la vida como si nada, no aportan nada a la iglesia, no le aportan nada al Señor. Y cuando hablo de aportar, no estoy hablando de plata, estoy hablando de tiempo, de talento, de esfuerzo. No le aportan nada al Señor. Y yo quiero decirte que si estamos en esa condición, no estamos convertidos. Leví, cuando se sintió perdonado, hizo una fiesta, y los fariseos que se creían perfectos lo vieron y dijeron: mira, este está entrando a casa de un publicano, come con publicanos. Me encanta la respuesta de Cristo Jesús. Me encanta la respuesta que el Señor da. Y yo alabo a mi Dios por eso, ¿sabe? Yo me siento feliz. Cristo le respondió diciendo: los que tienen necesidad de médico no son los sanos. Aquellos que no tienen ningún problema de salud, ¿qué hacen yendo a un médico? Los que tienen necesidad de que el médico esté son los enfermos, son aquellos que han fracasado, son los que tienen necesidad de Jesús. No vine a buscar perfectos, dijo Jesús, vine a buscar pecadores. Y Leví, Mateo, está entre ellos. Y Leví lo entendió y entregó su vida al Señor y nos dejó un evangelio con su nombre para registrar enseñanza de Cristo. Yo alabo a Dios porque el Señor nos ha rescatado a nosotros. Si aquí hay alguien que está oyendo estos audios y cree que el Señor lo tiene en la iglesia porque se lo merece, porque era tan bueno que no podía estar en otro lugar, bájate de esa nube. Fuimos rescatados. Yo alabo a Dios porque vino a buscar a los enfermos, nosotros los pecadores. A partir del verso número 18 del mismo capítulo 2, va a aparecer otro tema allí en la discusión de Jesús con los fariseos. Recuerda que el tema que estamos estudiando es controversias. Las controversias que tuvo Cristo en su ministerio y cómo las enfrentó y las lecciones que nos dejó, que tenemos nosotros que mirarlas para aplicarlas. Los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban. Eran ayunos rituales. Recuerda cuando aquel fariseo llegó ante la presencia del Señor a orar junto con el publicano. Una de las cosas por las que se alabó a sí mismo es porque ayunaba 2 y 3 veces a la semana. Mientras más ayunaban, como que eran más respetados. Pero los discípulos de Cristo no ayunaban como ayunaban los de Juan y ayunaban los fariseos. Y lo acusaron. Oye, tus discípulos no ayunan. ¿Cómo es posible? Y la respuesta que le da Jesús es interesante. Él le dice: mira, nadie en una fiesta de bodas, mientras el novio está allí, está pasando trabajo, está pasando hambre, ayuna. No, ahí están los pasapalos, ahí están los diferentes alimentos que ofrecen en la fiesta y de todos participamos. Hay fiesta, no es momento de ayunar. Y luego dice: vendrán momentos en que el novio será quitado. Una referencia a la cruz del Calvario. Cristo iba a morir y entonces la iglesia necesitaría ayunar. Necesitaría ayunar para hacer la obra que Dios estaba pidiendo que se hiciera. Y agrega un relato más, el relato de los remiendos. Habla de la tela nueva que se coloca sobre una tela vieja y se rompe, dando a entender que las lecciones que enseñaban los fariseos no eran las correctas. Pero hay una cosa que me llamó la atención de la lección. Él dice que aún predicando la verdad podemos ser oscuridad.
¿Y cómo puede ser esto, pastor? ¿Cómo puede ser esto, lección? Yo me lo pregunté. Cuando predicamos la verdad sin amor, cuando predicamos la verdad sin interés, cuando usamos la palabra de Dios para golpear a los que no piensan como nosotros, cuando usamos la palabra de Dios para maltratar a los que piensan diferente, para mostrarle su error, para sacarle en cara su error, son remiendos equivocados que estamos colocando. Que Dios nos ayude a nosotros a ser prudentes. Mira las lecciones de hoy. Dios nos ha llamado, tenemos que responder como Leví, haciendo una fiesta. Y la fiesta a la que el Señor nos llama es a predicar por Él, a testificar por Él, a servirle en la iglesia con cariño, con pasión. Y debemos ser prudentes para que el Señor nos utilice con poder. ¿Te parece que oremos? Por esto vamos a hacerlo, querido Padre. Gracias por llamarnos como a Leví Mateo. Perdónanos si no hemos respondido a ese llamado con la pasión que respondió Leví. Perdónanos, Padre, ayúdanos. Danos sabiduría para ser prudentes en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, bendiciones. Nos vemos mañana, Dios mediante.